Mamá, yo ya estuve allí, en la biblioteca con las estrellas doradas. Elena dejó caer la cuchara de sopa. El sonido metálico contra el plato resonó en la cocina como un gong. Lorenzo, su hijo de apenas 4 años, la miraba con esos ojos color miel que parecían demasiado antiguos para su rostro de bebé. «¿Qué dijiste, amor?», susurró ella, sintiendo cómo el vello de sus brazos se erizaba. La biblioteca apostólica, donde huele a cedro viejo y a cera de abeja. Yo trabajaba ahí. Me llamaban Padre Marco. El aire se volvió denso. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Su hijo nunca había salido de Buenos Aires, nunca había visto siquiera una fotografía del Vaticano. ¿Cómo podía? «Lorenzo, cariño, ¿dónde escuchaste eso?». El niño tomó un trozo de pan, masticó con calma. Había algo perturbador en esa serenidad. «No lo escuché, mamá, lo viví. Tenía una cicatriz aquí», se tocó la ceja izquierda, «de cuando caí en las escaleras de mármol travertino. Había 37 escalones hasta la Sala Sixtina de manuscritos. Los conté muchas veces». Elena sintió que le faltaba el aire. 37 escalones, Sala Sixtina de manuscritos, mármol travertino. Palabras que ni siquiera ella conocía brotando de la boca de un niño que apenas había comenzado el jardín de infantes. «Y había un libro», continuó Lorenzo, con voz extrañamente grave para su edad. «Uno que escondí detrás del panel de roble, junto a la ventana que da al cortile del Belvedere. Está ahí todavía, esperándome». Las manos de Elena temblaban. Marcó el número de su hermana con dedos torpes. «Lucía, necesito que vengas, ya. Es Lorenzo. Está diciendo cosas imposibles». Cuando Lucía llegó, 20 minutos después, encontró a Elena pálida como la cera y a Lorenzo dibujando con crayones. Pero no eran garabatos infantiles. Eran planos arquitectónicos, detalles de bóvedas, columnas, pasillos. «Tía Lucía», dijo el niño sin levantar la vista, «¿sabías que en 1958 publicaron mi último artículo? Se llamaba El alma eterna, evidencias teológicas de la reencarnación. Firmé como Marco Benedetti». Lucía se dejó caer en una silla. «Elena, ¿cómo? No lo sé», lloró Elena. «No lo sé». Lorenzo dejó los crayones y las miró con una tristeza que no pertenecía a un niño. «Mamá, yo no vine de nuevo por accidente. Volví porque hay algo que dejé sin terminar. ¿Quieres descubrir conmigo qué dejó pendiente? Acompáñame hasta el final de este misterio que desafía toda lógica». ¿Cómo podría un niño de 4 años recordar una vida que nunca vivió? Los días siguientes fueron un descenso a la locura o al milagro. Elena ya no sabía distinguir. Lorenzo comenzó a hablar italiano con fluidez, no el italiano infantil de canciones o programas de televisión. Era un italiano culto, teológico, con términos que Elena tuvo que buscar en Internet. Palabras como escatología, patrística, hermenéutica bíblica. Una tarde, mientras preparaba el mate, Elena encontró a Lorenzo escribiendo, pero no con la torpeza de un niño aprendiendo las letras. Escribía en cursiva perfecta, en latín, en un cuaderno que había sacado de quién sabe dónde. «¿Qué haces, mi vida?». Intento recordar la cita exacta de Orígenes de Alejandría sobre la preexistencia del alma, respondió sin levantar la vista. Está en De Principiis, libro 2, capítulo 8, pero no recuerdo si era el versículo 3 o 4. Elena sintió que el corazón le latía en la garganta. Llamó al padre Domínguez, el párroco de su iglesia. El anciano sacerdote llegó esa misma noche, con su Biblia gastada bajo el brazo y expresión de escepticismo. «Doña Elena, los niños tienen mucha imaginación», pero su voz se apagó cuando vio a Lorenzo. El niño lo miraba con una familiaridad inquietante. «Buenas noches, padre».
¿Todavía enseña que la reencarnación es herejía? El padre Domínguez palideció. ¿Cómo? Porque Orígenes de Alejandría no lo creía así. Y él fue uno de los padres de la Iglesia. Antes del concilio de Constantinopla del año 553, cuando condenaron sus enseñanzas. Pero usted sabe que la política no es teología, ¿verdad, padre? El sacerdote se sentó despacio, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Niño, ¿quién te enseñó esto? Nadie me enseñó. Yo lo enseñaba. Durante 32 años fui teólogo en el Vaticano, especializado en estudios sobre la inmortalidad del alma y la posibilidad de retorno. El cardenal Montini, que después fue Pablo VI, asistió a 3 de mis conferencias. Me llamaba el hereje esperanzado. Elena lloraba en silencio. El padre Domínguez temblaba. «Esto no es posible, es sobrenatural», completó Lorenzo. «Sí, como la resurrección de Cristo, como la transfiguración, como todo lo que su fe predica, pero que se niega a ver cuando sucede frente a sus ojos». Esa noche, después de que el padre Domínguez se fuera pálido y balbuceante, Elena abrazó a su hijo. El pequeño cuerpo de 4 años que olía a champú de bebé y galletitas. «Lorenzo, tengo miedo». «Yo también, mamá», susurró el niño. «Porque recuerdo cosas que no debería recordar. Recuerdo haber muerto. Recuerdo el momento en que mi corazón dejó de latir en 1962, en una habitación del Hospital Gemelli. Recuerdo haber visto la luz y haber decidido volver». «¿Por qué?», sollozó Elena. «¿Por qué volviste?». Lorenzo la miró con ojos demasiado sabios. «Porque dejé algo escondido, algo que el mundo necesita encontrar, y solo yo sé dónde está». Los siguientes días, Lorenzo dibujó mapas, planos, diagramas. Elena los fotografió todos con manos temblorosas y los envió a un contacto que tenía en la Embajada Argentina en Italia una amiga de la universidad llamada Sofía, que trabajaba en asuntos culturales. La respuesta llegó 3 días después. Sofía la llamó a las 2 de la madrugada, hora argentina. «Elena, no sé cómo explicarte esto. Mandé los dibujos de Lorenzo a un arquitecto del Vaticano, un experto en los archivos secretos. Dice que los planos son exactos hasta el último detalle. Incluso marcó una sección que fue remodelada en 1965 y que ya no existe. ¿Cómo puede tu hijo saber esto?». Elena no tenía respuesta. Solo tenía a un niño de 4 años que dibujaba recuerdos de una vida que nunca debió recordar. «Sofía», susurró, «necesito tu ayuda. Necesito llevar a Lorenzo a Roma. ¿Y tú cómo habrías reaccionado si tu hijo recordara una vida que nunca vivió? ¿Lo habrías creído? ¿O habrías buscado explicaciones racionales donde no las hay?». El misterio apenas comenzaba, y la verdad que encontrarían cambiaría sus vidas para siempre. El vuelo a Roma fue una experiencia surreal. Lorenzo, sentado junto a la ventanilla, miraba las nubes con expresión distante. «Mamá, cuando Marco Benedetti viajó por primera vez a Tierra Santa en 1947, vio estas mismas nubes y pensó que parecían el aliento de Dios». Elena apretó su mano pequeña. A su alrededor, los pasajeros dormían o veían películas en sus pantallas. Nadie más podía escuchar las palabras imposibles que brotaban de la boca de su hijo. En Roma, Sofía las esperaba en el aeropuerto con una mezcla de fascinación y temor en el rostro. «Elena, no sé qué esperar de esto. He coordinado una reunión con Monseñor Valenti del Archivo Secreto Vaticano, pero…». Miró a Lorenzo. «Si esto es una broma, no es una broma, señora Sofía», dijo Lorenzo con educación antigua. «Y le agradezco su ayuda. Sé que pone en riesgo su reputación». La mujer dio un paso atrás, como si le hubieran dado una bofetada. El hotel era modesto, cerca de la Piazza Navona. Esa noche,
Elena apenas durmió. Lorenzo, en cambio, descansaba con la respiración profunda de los niños, mientras la luz de la luna entraba por la ventana y dibujaba sombras en su rostro infantil. A las 9 de la mañana siguiente, cruzaron la Piazza San Pietro. Lorenzo se detuvo en medio de la plaza, mirando la basílica con los ojos llenos de lágrimas. «Lo extrañé tanto», susurró. «Cada piedra, cada columna, el olor del incienso que sale de la sacristía a las 6 de la mañana». Elena lo abrazó mientras los turistas pasaban a su alrededor, ajenos al milagro que estaba ocurriendo. Monseñor Valenti resultó ser un hombre de 60 años, delgado como un ciprés, con ojos grises que lo evaluaban todo. Los recibió en una oficina austera con vista a los jardines vaticanos. «Señora Fernández, entiendo que su hijo afirma tener recuerdos de una vida pasada como teólogo en el Vaticano». «No afirmo, monseñor», intervino Lorenzo con calma. «Lo sé, usted es de Florencia». Su acento lo delata, y estudió en la Gregoriana entre 1985 y 1991. Probablemente le dio clases el padre Martini, ¿verdad? El monseñor se puso rígido. «¿Cómo? Porque yo también estudié en la Gregoriana, mucho antes que usted, y el padre Martini fue mi alumno en un seminario sobre escatología en 1959. El silencio en la oficina era tan denso que Elena podía escuchar su propia respiración. «Esto es imposible», murmuró Valenti. «¿Sabe qué es imposible, monseñor?», dijo Lorenzo. «Que un hombre resucite después de 3 días, que el agua se convierta en vino, que los ciegos vean y los muertos caminen. Y sin embargo, usted dedica su vida a una fe fundada en imposibles. ¿Por qué este imposible le resulta tan difícil de aceptar?». Valenti se levantó, caminó hasta la ventana. Sus manos temblaban. «Si lo que dice es cierto, necesito pruebas». «Puedo darle pruebas», respondió Lorenzo, «pero necesito que me lleve a la Biblioteca Apostólica, a la Sala Sixtina de Manuscritos. Hay algo que escondí allí, algo que nadie más sabe que existe». El monseñor los miró durante largos minutos. Finalmente, tomó su teléfono. «Que Dios me perdone si estoy cometiendo un error». 1 hora después, caminaban por pasillos de mármol que olían a antigüedad y secretos. Lorenzo guiaba el camino como si lo hubiera recorrido 1000 veces. Elena lo seguía con el corazón en la garganta. «Aquí», dijo Lorenzo, deteniéndose frente a una puerta de madera tallada. 37 escalones más adelante. Monseñor Valenti abrió con manos temblorosas. Las escaleras descendían en espiral, iluminadas por luz natural que entraba por ventanas estrechas. Lorenzo las bajó despacio, contando en voz baja. 35, 36, 37. Al final, una sala inmensa. Techos altos con frescos del Renacimiento. Estanterías de roble que subían hasta perderse en las sombras. Olor a papel antiguo, a cuero gastado, a siglos de conocimiento guardado. Lorenzo caminó directo hacia una ventana específica en el lado este de la sala. Se arrodilló junto al panel de madera y presionó una pequeña talla de un querubín. ¡Clic! Un panel secreto se abrió. Elena ahogó un grito. Monseñor Valenti cayó de rodillas. Dentro había un libro, encuadernado en cuero marrón oscuro, con letras doradas ya desgastadas por el tiempo. Lorenzo lo sacó con manos pequeñas, pero reverentes. «Lo escribí durante 10 años», susurró. «Es mi vida de investigación sobre la reencarnación del alma. Evidencias bíblicas, testimonios históricos, argumentos teológicos. Lo escondí porque sabía que querían quemarlo, que lo considerarían herético». Abrió la primera página. Allí, con tinta negra y letra cursiva perfecta, decía: «El alma eterna. Evidencias teológicas del retorno», por Marco Benedetti, CJT, Roma,
1959. Monseñor Valenti lloraba en silencio. «Dios mío, esto es real, esto es un milagro», completó Lorenzo, como todos los que se niegan a ver cuando no encajan en sus doctrinas cómodas. ¿Qué secretos guardaba ese libro? ¿Y por qué alguien había querido destruirlo? La noticia se filtró como el agua entre las piedras. 3 días después, Elena y Lorenzo fueron convocados a una reunión privada con el cardenal Torriani, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo que nadie esperaba era que Lorenzo pidiera que la reunión fuera en los jardines vaticanos. «Allí es donde Marco y yo solíamos hablar», explicó el niño, con naturalidad que helaba la sangre. «¿Marco y tú?», preguntó Elena confundida. «Marco, el que fui, y yo, el que soy. A veces siento que somos 2 personas en un solo corazón». El cardenal Torriani era un hombre corpulento, de 70 años, con una voz que sonaba a trueno distante. Los recibió junto a una fuente de piedra donde el agua cantaba su canción eterna. «Niño», comenzó con tono paternal pero firme, «entiendo que has causado cierta conmoción». Lorenzo lo miró directo a los ojos. «Eminencia, sé que usted no cree en la reencarnación, que la considera incompatible con la doctrina católica de la resurrección, pero ¿no le parece curioso que Jesús mismo habló de Juan el Bautista como Elías que había vuelto?» El cardenal frunció el ceño. «Eso es interpretación metafórica». «¿Metafórica?», Lorenzo sonrió con tristeza. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús directamente sobre Elías, él dijo: «Elías ya vino», y no lo reconocieron. Mateo 17:12. No usó metáforas. Dijo: «Ya vino, tiempo pasado». Retorno literal. Torriani abrió la boca, pero no salieron palabras. «Además», continuó Lorenzo, «en Juan 9:2, los discípulos preguntaron sobre un hombre que nació ciego. Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Eminencia, piense, ¿cómo podría haber pecado antes de nacer si no hubiera vivido antes?» El cardenal se sentó pesadamente en un banco de mármol. Elena observaba la escena con asombro y terror mezclados. Su hijo de 4 años estaba debatiendo teología con uno de los hombres más poderosos del Vaticano. «Hay más», dijo Lorenzo, sentándose junto al cardenal con la confianza de un viejo amigo. «Orígenes de Alejandría, uno de los padres más brillantes de la Iglesia, enseñó la preexistencia del alma. San Jerónimo tradujo sus textos. Santo Tomás de Aquino los citó. Hasta que en el año 553, por razones políticas, el emperador Justiniano presionó para que sus enseñanzas fueran condenadas. Pero condenar a un maestro no borra la verdad que enseñó». «Niño», el cardenal tenía lágrimas en los ojos. «Si lo que dices es verdad, si realmente eres... ¿por qué volviste?» Lorenzo miró el cielo. Las nubes se movían despacio sobre las cúpulas de Roma. «Porque dejé algo inconcluso. Pasé 32 años investigando, escribiendo, buscando pruebas, y cuando finalmente terminé mi obra, tuve miedo de que la destruyeran, miedo de que mi vida fuera en vano. Así que la escondí, y me dije que alguien la encontraría cuando el mundo estuviera listo». «¿Y está listo ahora?», preguntó Torriani. «No lo sé», admitió Lorenzo, «pero yo sí. Volví para terminar lo que comencé, para decir lo que no me atreví a decir, para demostrar que el amor de Dios es tan grande que nos permite volver a intentarlo». El cardenal lloró abiertamente. Elena también, y en ese jardín, bajo el cielo de Roma, un milagro silencioso estaba ocurriendo. Esa noche, en el hotel, Lorenzo tuvo fiebre alta. Elena lo cuidó con paños fríos y oraciones desesperadas. El niño deliraba, hablando en italiano, en latín, mezclando recuerdos de 2 vidas. «Mamá, duele recordar,
Duele tener 4 años y sentir el peso de 62, mi amor. Estoy aquí. Cuando morí, cuando Marco murió, vi a mi madre, a la madre de Marco, María. Ella me abrazó y me dijo: todavía no, hijo, tienes que volver. Tu obra no está terminada. Y desperté en tu vientre, mamá. Te elegí. Entre todas las almas del mundo, te elegí para que me ayudaras a completar mi misión. Elena sollozaba sobre el pecho pequeño de su hijo. ¿Por qué yo? Porque tu fe es pura. Porque no dudaste cuando otros habrían dudado. Porque me amas lo suficiente para creer en lo imposible. Al día siguiente, la fiebre había pasado, pero algo había cambiado en Lorenzo. Parecía más ligero, como si un peso se hubiera levantado. Monseñor Valenti los visitó con noticias. El cardenal ha autorizado que el manuscrito sea estudiado por un comité especial de teólogos e historiadores. Quieren verificar su autenticidad antes de decidir qué hacer con él. Lo encontrarán auténtico, dijo Lorenzo con calma. Porque lo es. Cada palabra fue escrita con mi puño y letra, con tinta que compré en una pequeña tienda en Vía dei Coronari, con una pluma que me regaló el Padre Pío cuando lo visité en San Giovanni Rotondo en 1952. Valenti palideció. ¿Conociste al Padre Pío? Lo conocí, sonrió Lorenzo. Me dijo algo que nunca olvidé. Marco, el alma no es propiedad de la Iglesia, es propiedad de Dios. Y Él hace con ella lo que le place, no lo que nosotros dictaminamos. El monseñor se persignó. Eso suena exactamente como algo que él diría. Lorenzo tomó su mano con ternura infantil. Monseñor, no tengo todas las respuestas, ni Marco las tenía. Pero sé esto, el amor no termina con la muerte, y algunas almas vuelven no como castigo, sino como regalo, como segunda oportunidad, como prueba de que Dios es más misericordioso de lo que nuestras doctrinas se atreven a imaginar. Pero la paz no duraría mucho, porque alguien, en las sombras del Vaticano, no quería que ese libro viera la luz. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Elena despertó sobresaltada. Era Sofía, su voz temblaba. «Elena, tienes que salir de Roma, ahora». «¿Qué? ¿Por qué?» Hay facciones dentro del Vaticano que no están contentas con lo que está pasando. Monseñor Valenti me llamó. Dice que hay presión para desacreditar a Lorenzo, que incluso hay quien habla de evaluación psiquiátrica forzada. Elena sintió que el mundo se desmoronaba. «Sofía, él no está loco, lo sé, yo lo sé. Pero hay gente poderosa que preferiría que este milagro nunca hubiera ocurrido». Lorenzo estaba despierto, sentado en su cama, mirando por la ventana. «Mamá, no vamos a huir». «Lorenzo, por favor, Marco no huyó cuando amenazaron con quemarme en vida por hereje. Y yo no voy a huir ahora. El libro debe ser leído. La verdad debe ser conocida». Elena abrazó a su hijo, su pequeño hijo de 4 años que hablaba como un mártir antiguo. Al día siguiente, recibieron visita inesperada. Era el cardenal Torriani, pero no venía solo. Con él había otro hombre, más joven, con ojos fríos como hielo. Se presentó como Padre Constantino, asesor teológico. «Señora Fernández», comenzó Constantino con voz suave pero amenazante, «entendemos que está pasando por una situación compleja. Su hijo necesita ayuda profesional. Hemos coordinado una evaluación con los mejores psiquiatras infantiles de Roma». «Mi hijo no necesita psiquiatras». Elena se puso de pie. «Necesita que crean en él. La fe y la ingenuidad no son lo mismo», replicó Constantino. «Este niño ha memorizado información. Quizá usted lo entrenó sin darse cuenta. Quizá tiene acceso a Internet. Hay explicaciones racionales para un panel secreto que nadie sabía que existía», interrumpió Lorenzo. «Para un manuscrito escondido durante 63 años, para conocimiento que ni siquiera está en los archivos digitales,
porque es anterior a la era digital? Constantino sonrió con frialdad. Niño, la Iglesia ha visto muchos supuestos milagros y ha desacreditado la mayoría. No eres especial. No, respondió Lorenzo con calma devastadora. No soy especial. Soy solo una prueba de que ustedes han limitado a Dios con sus doctrinas humanas, de que tienen tanto miedo a perder control que prefieren negar la obra de Dios cuando no encaja en sus manuales. El cardenal Torriani intervino con voz cansada. Padre Constantino, suficiente. Este niño no va a ninguna evaluación, al menos no hasta que se termine de estudiar el manuscrito. Eminencia, con todo respeto, he dicho suficiente. Constantino se retiró con una reverencia helada, pero antes de salir, miró a Lorenzo con algo que parecía odio puro. Esto no termina aquí. Cuando se fue, Torriani se dejó caer en una silla. Niño, me has puesto en una posición muy difícil. Lo sé, Eminencia, y lo lamento. Pero la verdad siempre pone a la gente en posiciones difíciles. ¿Sabes qué me dijeron esta mañana? Que si apoyo esto, podrían removerme de mi cargo. Que mi legado de 40 años de servicio podría quedar manchado por asociarme con herejía. Lorenzo se acercó y tomó la mano arrugada del anciano. Cardenal, el Padre Pío me dijo una vez que el verdadero mártir no es quien muere por la fe, sino quien vive para ella cuando sería más fácil rendirse. Eminencia, usted puede ser ese mártir silencioso, o puede ser uno más que eligió la comodidad sobre la verdad. Torriani lloró, un llanto profundo, de años de dudas y preguntas no formuladas. Esa noche, Elena no pudo dormir. Caminó por las calles de Roma con Lorenzo dormido en sus brazos. El niño pesaba tan poco, pero cargaba tanto. Se sentó en las escaleras de la Fontana di Trevi. El agua cantaba en la oscuridad. Turistas tomaban fotos. Parejas pedían deseos. Nadie sabía que allí, en medio de la noche romana, una madre sostenía en brazos el milagro más imposible. Dios, susurró, si esto es real, si realmente devolviste a mi hijo de otra vida, dame fuerzas para protegerlo, porque hay quienes quieren destruir lo que tú creaste. Una moneda cayó en la fuente, luego otra. El agua brillaba bajo la luz de las farolas, y Elena supo, con certeza absoluta, que no estaba sola. Al tercer día, llegó la noticia. El comité había terminado su análisis preliminar del manuscrito. Querían reunirse con Lorenzo. La sala era austera, una mesa larga de madera oscura, 7 teólogos y 3 historiadores. Todos miraban al niño de 4 años como si fuera un espécimen de laboratorio. El más anciano, un jesuita de casi 90 años, llamado Padre Giuliani, habló primero. Niño, hemos analizado el manuscrito. La caligrafía coincide con cartas conocidas de Marco Benedetti. El papel es de la década de 1950. La tinta es de esa época. La teología es consistente con el pensamiento de Benedetti. Pero, preguntó Lorenzo, pero necesitamos entender ¿cómo es posible que tú lo escribieras? Lorenzo sonrió con tristeza. Padre Giuliani, usted conoció a Marco Benedetti. Lo conoció en 1961, cuando usted tenía 20 años y era seminarista en la Gregoriana. Le prestó un libro sobre Tertuliano. Marco se lo devolvió con notas en los márgenes. El anciano se puso pálido. Dios mío, eso es... Nadie sabe eso. Ni siquiera lo escribí en mi diario. Lo sé porque yo soy él, y él es yo, y aunque no entienda completamente cómo ni por qué, sé que estoy aquí para terminar lo que él comenzó. Silencio absoluto. Uno de los historiadores, una mujer de mediana edad con lentes gruesos, habló con voz temblorosa. Si aceptamos que esto es real, si realmente eres Marco Benedetti reencarnado, ¿qué significa eso para la doctrina de la Iglesia?
Lorenzo la miró con compasión. Significa que Dios es más grande de lo que pensábamos, que su misericordia no termina con la muerte, que algunas almas reciben una segunda oportunidad no porque la primera haya sido un fracaso, sino porque el amor de Dios no conoce límites, y que tal vez, solo tal vez, hemos estado tan ocupados construyendo doctrinas que olvidamos construir fe. Padre Giuliani lloró abiertamente. «Marco, hijo mío, ¿realmente eres tú?» «Soy yo», susurró Lorenzo, «y he vuelto para decirles lo que no me atreví a decir antes de morir, que la muerte no es el final, que el alma es eterna y que Dios nos ama lo suficiente para permitirnos intentar de nuevo». Pero afuera de esa sala, en los pasillos oscuros del poder, alguien ya había tomado una decisión, y esa decisión pondría en peligro todo. La tormenta llegó 3 días después. Elena despertó con golpes violentos en la puerta del hotel. Eran las 5 de la mañana. Abrió para encontrar a Monseñor Valenti con el rostro descompuesto. «Tienen que irse. Ahora, el manuscrito ha desaparecido». «¿Qué?» «Alguien entró anoche en el archivo, forzaron la caja de seguridad, se llevaron el libro. Y hay quienes dicen que Lorenzo lo robó, que todo es un fraude para desacreditar a la iglesia». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Eso es imposible. Lorenzo ha estado conmigo toda la noche. Nunca salió del hotel». «Lo sé». Valenti temblaba. «Pero padre Constantino ya presentó una denuncia formal. Dice que tienen evidencia, que encontraron huellas digitales de un niño en la escena». Lorenzo apareció en el umbral de la habitación, todavía en pijama, con ojos somnolientos, pero extrañamente tranquilos. «Monseñor, no tienen que inventar excusas para destruir la verdad. Siempre ha sido más fácil quemar al mensajero que escuchar el mensaje. Niño, esto es grave. Están hablando de involucrar a la policía italiana, de deportarlos, de silenciarme». Lorenzo sonrió con tristeza, como intentaron silenciar a Galileo, como silenciaron a Orígenes, como han silenciado a cada voz que desafió la comodidad de sus certezas. Valenti se arrodilló frente al niño. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo probamos tu inocencia?» «No necesitamos probar mi inocencia», respondió Lorenzo. «Necesitamos encontrar al culpable, y yo sé quiénes». 1 hora después, estaban en la oficina del cardenal Torriani. Con ellos, padre Giuliani y 3 miembros más del comité teológico. Lorenzo había pedido que todos se reunieran. Padre Constantino también estaba presente, con expresión de triunfo apenas disimulado. «Niño», comenzó Constantino con voz melosa, «entendemos que estás confundido, que tal vez alguien te manipuló para robar ese documento histórico invaluable. Si confiesas ahora, podemos ser clementes». «Padre Constantino», interrumpió Lorenzo con voz firme, «usted robó el manuscrito». El silencio fue ensordecedor. ¿Qué acabas de decir? Lo robó porque tiene miedo de que la verdad que contiene destruya el poder que hombres como usted han construido sobre el temor y el control. Porque si la gente descubre que el alma puede volver, que Dios es más misericordioso de lo que ustedes predican, entonces ya no necesitarán intermediarios que les vendan el cielo a cambio de obediencia ciega. Constantino se puso de pie furioso. «Esto es una difamación, Eminencia». «No voy a tolerar. Revise su sotana, padre», dijo Lorenzo con calma. «Bolsillo interior izquierdo. Encontrará un pequeño trozo de cuero. Se desprendió de la encuadernación cuando forzó la caja de seguridad». Todos los ojos se volvieron hacia Constantino. El hombre palideció. «Esto es absurdo. No voy a someterme a...». «Revise su bolsillo», ordenó Torriani con voz de trueno. Ahora, con manos temblorosas, Constantino metió la mano en su sotana. Su rostro se descompuso cuando sus dedos encontraron algo. Lentamente,
sacó un pequeño pedazo de cuero marrón oscuro. El cardenal Torriani se puso de pie, terrible en su ira. ¿Dónde está el manuscrito? Yo solo quería proteger a la iglesia. ¿Dónde está? Constantino se derrumbó. En mi habitación. Iba a quemarlo, como debieron hacer hace 60 años. Monseñor Valenti salió corriendo. Volvió 20 minutos después con el libro, intacto, envuelto en una tela negra. Torriani tomó el manuscrito con manos temblorosas y lo colocó sobre su escritorio. Luego se volvió hacia Constantino con ojos que ardían. Has traicionado tu vocación, has traicionado tu juramento, has traicionado a Dios mismo por orgullo y miedo. Constantino cayó de rodillas. Eminencia, por favor, yo solo intentaba silencio. El cardenal alzó la mano. Serás removido de tu cargo, serás enviado a un monasterio de clausura y pasarás el resto de tus días orando para que Dios tenga más misericordia contigo de la que tú tuviste con su verdad. Lorenzo se acercó al sacerdote Guido, le puso una mano pequeña en el hombro. Padre Constantino, yo lo perdono, porque entiendo su miedo. Yo también tuve miedo cuando escribí este libro. Miedo de que me llamaran hereje, miedo de perder mi posición. Pero aprendí algo en el momento de mi muerte. El miedo es la ausencia de fe. Y la fe verdadera no teme a la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Constantino lloró como un niño. Esa tarde, el cardenal Torriani convocó a una conferencia de prensa extraordinaria. Elena no quería que Lorenzo estuviera presente, pero el niño insistió. Mamá, para esto volví. No puedo esconderme ahora. La sala estaba repleta. Periodistas de todo el mundo. Cámaras, luces, susurros expectantes. Torriani se acercó al micrófono. Su voz resonó firme y clara. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy les hablo sobre un misterio que desafía nuestra comprensión, pero que reafirma nuestra fe. Hace una semana, un niño argentino de 4 años llegó a Roma con una historia imposible. Decía ser la reencarnación de un teólogo jesuita que murió en 1962. Nos guió a un manuscrito escondido durante 63 años. Un manuscrito que hoy puedo confirmar es auténtico. Murmullos de asombro recorrieron la sala. Este niño, Lorenzo Fernández, ha demostrado conocimiento imposible. Ha revelado secretos que solo Marco Benedetti podía conocer. Ha desafiado nuestras doctrinas, pero también ha revitalizado nuestra fe. Y después de mucha oración y reflexión, he llegado a una conclusión. No tengo todas las respuestas, pero sé que Dios es más grande que nuestras teologías, que su amor es más profundo que nuestras doctrinas, y que tal vez, solo tal vez, este niño es un regalo para recordarnos que el misterio de Dios nunca puede ser completamente contenido por la lógica humana. Se volvió hacia Lorenzo. Niño, ¿hay algo que quieras decir? Lorenzo se acercó al micrófono. Tuvieron que bajar el atril para que pudiera alcanzarlo. Su voz infantil llenó la sala con una claridad que no pertenecía a este mundo. Mi nombre es Lorenzo, y también soy Marco. No entiendo completamente cómo ni por qué, pero sé esto. Volví porque el amor de Dios es tan grande que nos da segundas oportunidades, no como castigo, sino como regalo. Volví para decirles que la muerte no es el final, que el alma es eterna, y que cada uno de ustedes, cada alma en este mundo, es amada con un amor que no termina cuando el corazón deja de latir. Los flashes estallaron, las preguntas volaron, pero Lorenzo solo miró a su madre con una sonrisa. ¿Podemos ir a casa ahora, mamá? Elena lo levantó en brazos. Este pequeño milagro de 4 años que había sacudido los cimientos del Vaticano. Sí, mi amor, podemos ir a casa. 3 meses después, de regreso en Buenos Aires, la vida había encontrado un nuevo ritmo.
Lorenzo seguía siendo un niño de 4 años. Jugaba con sus juguetes, veía dibujos animados, comía galletitas con dulce de leche. Pero había momentos fugaces, en que sus ojos se volvían distantes y Elena sabía que Marco estaba allí recordando. La historia se había vuelto viral. Documentales, entrevistas, libros, debates teológicos interminables. Algunos creían, otros negaban. La mayoría simplemente se preguntaba. El Vaticano había formado una comisión especial para estudiar el manuscrito de Benedetti. No lo habían condenado, pero tampoco lo habían respaldado oficialmente. Como siempre, la iglesia se movía con cautela de siglos. Una tarde, mientras Elena preparaba mate en la cocina, Lorenzo dibujaba en la mesa. Ella se acercó a ver sus dibujos y sintió que el corazón se le detenía. Era un rostro de hombre con barba, ojos bondadosos y una luz alrededor de la cabeza. ¿Quién es, mi amor? Lorenzo levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Es él, mamá, es Jesús. Lo vi cuando morí, cuando Marco murió. Estaba allí esperándome y me dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel, pero tu trabajo no está terminado. Hay quienes necesitan saber que mi Padre es más misericordioso de lo que les han enseñado. ¿Volverás por mí? Elena se sentó, temblando. ¿Y qué dijiste? Dije que sí, porque si Él puede resucitar, si Él puede volver de la muerte, entonces cualquiera de nosotros puede. La resurrección no es solo para Él, es la promesa para todos. De una forma u otra, todos volvemos. Algunos en gloria, otros en carne. Pero el alma nunca muere. Elena abrazó a su hijo, a este milagro viviente que había cambiado su vida. ¿Y qué pasa ahora, Lorenzo? ¿Qué pasa con Marco? El niño sonrió. Marco y yo estamos aprendiendo a ser uno solo. Ya no siento que soy dos personas. Soy una. Soy Lorenzo, que lleva consigo la sabiduría de Marco. Soy el niño que recuerda haber sido adulto, y está bien, porque todos somos más de lo que parecemos. Todos llevamos vidas dentro de nosotros que ni siquiera sabemos que vivimos. Esa noche, después de acostar a Lorenzo, Elena abrió su Biblia, buscó el pasaje que el niño había mencionado meses atrás. Mateo 17, 10, 13. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Allí estaba, en palabras rojas, las palabras de Cristo mismo sugiriendo que las almas pueden volver. ¿Por qué nadie hablaba de esto? ¿Por qué lo habían enterrado bajo siglos de interpretación conveniente? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Monseñor Valenti. Elena, el Papa ha pedido reunirse con Lorenzo. Quiere hablar personalmente con el niño. ¿Estarían dispuestos a volver? Elena miró hacia la habitación donde su hijo dormía, este pequeño que había sacudido el mundo. Escribió su respuesta: cuando Lorenzo esté listo, volveremos, pero esta vez no como quienes buscan aprobación, sino como quienes traen un mensaje que el cielo mismo nos confió. 6 meses después, un nuevo libro apareció en las librerías de todo el mundo. Se titulaba El alma eterna, con subtítulo Las memorias de un niño que recordó el cielo. Era un bestseller instantáneo. En la primera página había una dedicatoria para todos los que buscan respuestas más allá de las doctrinas, para todos los que han amado y perdido y se preguntan si volverán a ver a quienes partieron, para todos los que necesitan saber
que el amor de Dios es más grande que la muerte misma. Esto no es ficción. Esto no es fantasía. Esto es testimonio de que algunas almas vuelven no porque fracasaron, sino porque el cielo cree que todavía tienen algo hermoso que ofrecer al mundo. Yo soy Lorenzo, yo soy Marco, y yo soy la prueba viviente de que la muerte no es el final. Y en una pequeña casa de Buenos Aires, un niño de 5 años juega en el jardín, corre, ríe, es completamente ordinario y absolutamente extraordinario al mismo tiempo. Su madre lo observa desde la ventana, con mate en mano y paz en el corazón, porque ahora sabe lo que el mundo está empezando a descubrir, que el alma es eterna, que el amor no conoce límites y que Dios es infinitamente más misericordioso de lo que nuestras mentes finitas pueden comprender. Lorenzo levanta la vista, le sonríe y ella ve en esos ojos color miel toda la sabiduría de los siglos. Y está bien, todo está bien, porque algunas almas nunca se van realmente, solo esperan el momento perfecto para recordarnos que el cielo está más cerca de lo que pensamos. Si sientes lo mismo que este pequeño protagonista, si has sentido que hay algo más allá de lo que nos enseñaron, únete a esta comunidad de fe y esperanza. Suscríbete, comparte tu historia y descubramos juntos los misterios que Dios todavía quiere revelarnos, porque este no es el fin de la historia, es solo el comienzo de una conversación que el cielo mismo quiere tener con nosotros.